Está con nosotros el doctor Iván Montoya, él es ex procurador anticorrupción y ha venido justamente para comentar toda esta coyuntura en donde los temas de corrupción son el hilo que está uniendo toda esta situación, no solo con el presidente de Toledo, también con el presidente García, con el señor Acuña y así todos los presidenciables y todo aquel que aspira a la política hoy parece que no llega al punto de partida con las manos limpias. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su primera impresión respecto de lo que ha ocurrido con el presidente Toledo? He estado siguiendo parcialmente las intervenciones, creo que efectivamente la mayoría de las intervenciones han sido básicamente preambulares, sin preguntas concretas, referidas a las concretas contradicciones en las que el expresidente habría incurrido, o preguntas para que el expresidente esclarezca efectivamente las dudas que tenemos todos los peruanos, salvo alguna u otra intervención que parece que sí ha evidenciado lo que conocemos más o menos y que esperemos que el expresidente tenga algunos minutos de intervención, o aunque yo entiendo que está por salir, es importante que él diga algo y que se manifieste sobre las inquietudes, sobre todo aquellos que han hecho las preguntas un poco más pensadas, ¿no? Doctor, cuando uno ve este tema y también, por ejemplo, el caso del doctor García, los dos más importantes candidatos a la presidencia, así todo lo indica, se pregunta ¿en qué medida lo político interfiere con temas de investigaciones concretas de corrupción? La actuación política va muy cercana o tiene mucha relación con la corrupción en general. Hay investigaciones en diversos campos sobre ese punto. De hecho, la actividad política, cuando ocupa cargos de función pública específicamente, son aquellos que están mucho más cercanos a la comisión de estos delitos contra la administración pública. El tener acceso muy cercano de dominio y de márgenes de discreción en el manejo de la cosa pública y de los recursos públicos hace que haya una cantidad de riesgos de que funcionarios, sobre todo de los más altos niveles, puedan incurrir en estos delitos contra la administración pública. Es por eso esa relación muy cercana entre corrupción y funcionarios públicos, más aún con aquellos que están en la cúspide del poder, por la discreción mayor que tienen en las tomas de decisiones, repito, respecto a la cosa pública y respecto a los recursos del Estado en general, ¿no? Ahora, es mi impresión, o mientras más alto estés, no significa que no hayan habido actos de corrupción en tu gobierno, pero sí difícilmente te agarren a ti. Sí, bueno, porque la responsabilidad penal, si es que estamos limitándonos a la responsabilidad punitiva, no a la responsabilidad política, implica mayores condiciones, mayores requisitos para que alguien pueda ser sometido a la amenaza de una pena privativa de libertad. Es decir, una responsabilidad política exige menos condicionamientos para que asuma alguien una responsabilidad política, de las que pueda imponer el Congreso de la República, como inhabilitación, por ejemplo, difiere, reitero, de las condiciones que se exigen para imponer a alguien una responsabilidad penal, ¿no? O sea, es importante para el público saber que hay estas dos vertientes. Claro. La penal, que es la que comienza con la investigación preliminar de Fiscalía, en este caso los dos expresidentes tienen temas en Fiscalía, y la política, que es la que estamos viendo ahora. Efectivamente, porque no podemos comparar lo que la responsabilidad penal conlleva, que es una posible pena privativa de libertad, de lo que la responsabilidad política conlleva, que es una inhabilitación como mucho, ¿no? Así es. Ahora, en ese caso, por ejemplo, el presidente García se ha sentido, todo indica, muy chocado por la posibilidad de una inhabilitación. Yo quería que le explique al público, en el tema político, ¿hasta cuándo un expresidente está protegido con el antejuicio? Claro, ¿y qué es? El tema del antejuicio es una prerrogativa constitucional para altos funcionarios, en este caso los expresidentes. Sin embargo, entiendo yo que durante 5 años se protege para esta figura, para que el Parlamento pueda realizar una suerte de juicio político previo de cara a encontrar una infracción a la Constitución y poder ser sometido eventualmente a una pena de inhabilitación, ¿no? De acuerdo. Pero eso no significa que pasados los 5 años, es lo que yo considero, si es que se le encuentran indicios de una conducta irregular durante el ejercicio que pudo haber realizado, en el caso de Toledo, por ejemplo, los años del 2001, perdón, ¿no? 2001 al 2006,
podría también ser sometido a una figura como ella. Pero repito que en el juicio político o el antejuicio en este caso tiene el propósito de encontrar alguna infracción a la Constitución y eventualmente ser sometido a una sanción de índole política, que es la inhabilitación. Pero esto sigue una serie de pasos. En el caso de García, que usted le ha mencionado, uno de los informes que evidentemente está proyectando la megacomisión ha encontrado una infracción a la Constitución en el caso de García, no una infracción penal, y por lo tanto propone la posibilidad de una sanción política, una eventual inhabilitación, que efectivamente es un costo enorme para el líder máximo del Partido Aprista. Por eso evidentemente hay una reacción muy fuerte a efectos de que esto no prospere, ¿no? Ahora, eso es en el caso de García. Toledo, sin embargo, ya no tiene la prerrogativa del antejuicio, porque ya pasaron de lejos los 5 años desde que dejó su mandato. Entonces, ¿en virtud a qué está yendo al Congreso? Uno, como ciudadano, dice, bueno, es un expresidente, no es cualquiera, y tiene que haber transparencia, y está bien que se investigue y tiene que explicar. ¿Pero en función a qué? ¿Solo es un llamado político? Claro, ahí tenemos, en Toledo tenemos que hay una investigación en el Ministerio Público, y no hay ningún límite porque ya no goza de ninguna prerrogativa constitucional en ese punto. Hay un fiscal provincial que viene llevando el caso, me parece, de posible enriquecimiento ilícito, está realizando investigaciones sobre ese punto. Otra que realiza el fiscal de la Nación, pero no porque tenga la prerrogativa, sino porque los casos de aparente enriquecimiento ilícito se llevan ante la Fiscalía de la Nación o fiscales adjuntos al fiscal de la Nación. El hecho de que ahora la Comisión de Fiscalización haya invitado al expresidente, me parece que es un tema más de índole por interés público, más protocolar. Ni siquiera la Comisión de Fiscalización tiene en este momento potestades para profundizar investigaciones con relación al expresidente, su agenda es más ordinaria. Tendría que crearse una comisión especial de investigación de este caso, y lo podrían hacer más allá de que el expresidente... Es lo que están pidiendo, ¿no? Pero no se les ha concedido. Sí, más allá, pero ahí más que porque el expresidente, aunque ya no tenga prerrogativas constitucionales en ese punto, las comisiones de investigación especiales pueden investigar sobre cualquier tema de interés público. No hay muchos límites en los campos que pueda entrar a investigar una comisión investigadora específica, ¿no? Pero para eso tiene que haber una autorización del Pleno del Congreso, ¿no? Para eso es importante este tema. Eso es lo que está pasando en el ámbito político con Alan García, con Alejandro Toledo, y también tenemos el caso del candidato Acuña. Doctor, ¿por qué se ve en algunos casos utilización de los dineros públicos, de la cosa pública, para bienes políticos, para fines políticos? ¿De dónde sale esta deformación? Bueno, le mencionaba al inicio que eso es evidente, por eso existen los delitos contra la administración pública, cohechos, peculados, malversaciones, porque el legislador hace mucho tiempo en los países nuestros consideran que el funcionario es la persona que tiene una mayor cercanía a los fondos públicos, a los recursos del Estado, y además tienen cierto poder de discreción, en algunos más, en algunos menos. Esa combinación de discreción, poder de disposición y acceso inmediato a esos recursos hace que haya una suerte de relación riesgosa con el manejo público. La tentación es muy grande frente a la posibilidad de usarlos en una campaña electoral. Y reitero, hay cada vez, el caso de Acuña es ilustra mucho eso, hay un momento difícil de delimitar, ¿no? Sí, pues. Entre un acto que podría ser inmoral, de un acto que pueda tener relevancia penal. Es decir, cuando estoy usando recursos públicos para un propósito particular y cuando estoy usando recursos públicos para fines sociales, fines de interés general. En el caso de algunos exalcaldes o de alcaldes, en el caso concreto de Acuña, si me lo permite, han creado un fondo de subvención social y tienen una partida de subvención social que en el caso del alcalde de Trujillo ha multiplicado por 8 varias veces, de la cual no rinde mayores cuentas, por lo tanto tiene un margen de discreción enorme. Creo que allí ha sido un punto muy importante los vídeos que se han visto últimamente, donde da a denotar la finalidad de la discreción que tiene sobre esos fondos públicos. Queda en manos de la Fiscalía evaluar ahora con mayores elementos de juicio
si tenemos un caso de peculado en realidad, más que de malversación de fondos. Ese sería el delito, en realidad, peculado. Por el cual habría que investigar. Yo estoy convencido que esto es más una necesidad de investigar un delito de peculado que un delito de malversación de fondos. Ahora, en general, en estos temas, ¿le parece a usted que en los últimos tiempos ha mejorado el tema de la investigación fiscal, de los procesos judiciales? Eso es importante también, porque si no se dan estos mensajes claros, vamos a seguir en lo mismo. Yo tengo la impresión que la corrupción, como los delitos de tráfico de drogas, delitos que a veces contienen una organización especial o involucran a muchas personas con investigaciones, con especializaciones, me refiero, muy fuertes, cada vez más hacen difícil que uno rastree las huellas de la corrupción. Nuestro sistema judicial, refiero Ministerio Público y Poder Judicial, por lo pesado de las estructuras, a veces van por detrás de las técnicas sofisticadas que usan los corruptos o que usan en caso de criminalidad organizada. Y vamos descubriendo, vamos detrás de esas... la idea es ir más o menos a la par. Reitero, siempre lo he mencionado, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que tener equipos multidisciplinares de asistencia, tipo peritos, en derecho financiero, economistas, auditores, que puedan estar un paso adelante de lo que las organizaciones delictivas de corrupción o de tráfico de drogas puedan manejar, ¿no? Es decir, rastrear un delito que se puede haber generado hace 10 años a través de lavado de activos, por ejemplo, que son los delitos más difíciles de investigar porque implica rastreos a generaciones de familia con un retroceso de 10 años. Fíjese usted lo complicado que es. Necesitamos auditores que puedan hacer rastreos y también otro gran límite para poder investigar estos casos es la cooperación de otros países. Estos paraísos fiscales, no quiero mencionar los nombres de estos países, pero los conocemos muy bien, claro, donde hay dificultad para que brinden información, llámase de secreto bancario o de levantamiento de la reserva tributaria, es muy complicado, ¿no? No quiero terminar la entrevista, doctor, sin antes preguntarle cuál es su impresión sobre el caso Fujimori, que usted también estuvo incluido en este tema. Falta poco para que se conozca el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. ¿Usted cree que un indulto sería positivo o negativo? Esa es una pregunta muy difícil de responder porque, primero, sería importantísimo que ese informe de la Comisión de Gracias, aunque entiendo no va a ser pública, se la van a enviar al presidente de manera reservada, supongo, pero sería interesante si puede ser de acceso público, ¿no? Para sacar nuestras propias conclusiones. Probablemente el anexo del informe médico, que hemos conocido por fragmentos, pero todo el informe médico, aunque uno no es médico, pero podría formarse una opinión cabal, ¿no? La fórmula que se ha utilizado para poder acceder al indulto no es la fórmula, como todos sabemos, de cáncer terminal, sino una fórmula que tiene cierta ambigüedad, ¿no? Enfermedad grave, irreversible. Las características del informe médico tienen que apuntar a esto. Y supongo que la Comisión de Gracias habrá preguntado a la Comisión Médica o a los expertos médicos sobre esos puntos. Más allá de eso, el presidente siempre ha dicho tiene un margen de discreción. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si algo asegurara, esta es la parte de la discreción, que el expresidente Fujimori de verdad tiene una situación de salud que ya es prácticamente irreversible en el sentido de que se degenera continuamente, yo no tendría dudas en indultarlo. Pero si esto no es así, más bien la situación del indulto implica que el expresidente vuelve a la arena política con intensidad, sinceramente las víctimas de las violaciones de derechos humanos sentirían que hay una gran traición. Bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y habernos orientado en lo que implica todo este tema de la corrupción. Vamos al Congreso nuevamente.